Hola, doctor Neptuno. Te sigo desde hace un tiempo y me encantan tus compilaciones. La verdad es que nunca pensé que te escribiría, pero lo que me pasó hace un par de años en Australia todavía no me deja dormir bien. Soy de Colombia, y como muchos, me fui para allá con la visa de Working Holiday, para ahorrar algo de plata y conocer. Australia es increíble, pero la gente no entiende lo que es el Outback hasta que está ahí metido. Nosotros en Latinoamérica tenemos selvas y montañas, pero allá es un vacío que te come. Yo terminé trabajando en una granja de mangos en el norte, cerca de un pueblo que se llama Catherine. Estaba con un chileno, vamos a decirle Santi, y otros 2 chicos de Europa. El trabajo era matador, pero pagaban bien. El problema empezó cuando nos ofrecieron un bono extra por ir a limpiar una zona de la propiedad que llevaba años abandonada. El dueño, un australiano viejo y bastante parco, nos dijo que solo teníamos que recoger unas mallas viejas y unos tanques que estaban cerca de un riachuelo seco. No se queden después del atardecer, nos dijo. Nosotros pensamos que era por las serpientes o los cocodrilos, así que no le dimos mucha mente. La primera tarde todo estuvo normal. Hacía un calor de locos, de esos que te hacen ver espejismos en el horizonte. Pero al segundo día, la cosa cambió. Santi y yo estábamos cargando unos tubos en la camioneta cuando sentimos que el ambiente se puso pesado. ¿Sabes esa sensación de cuando sabes que alguien te está mirando a la nuca? Pues eso. Miré hacia el monte, que es puro arbusto seco y árboles de corteza blanca que parecen huesos, y vi a alguien. O eso creí. Era una figura alta, parada detrás de un árbol. Pensé que era uno de los otros chicos gastándonos una broma. «Hey, Marcus, deja de joder y ven a ayudar», le grité. La figura no se movió. Se quedó ahí, medio escondida. Pero lo que me dio escalofríos fue que, de la nada, escuché mi propia voz. Pero no mi voz normal, sino mi voz diciendo exactamente lo que acababa de gritar, con mi acento colombiano y todo, pero saliendo desde los arbustos. «Hey, Marcus, deja de joder». Santi se quedó pálido. Me miró y me dijo, «¿Ese fuiste tú?» Le dije que no, que yo estaba ahí parado con él. En ese momento, Marcus y el otro chico aparecieron por el lado opuesto, saliendo de entre los árboles con unas herramientas. O sea, no había forma de que fueran ellos. Decidimos que ya era suficiente por ese día. Recogimos todo rápido y nos subimos a la camioneta. Mientras arrancábamos, miré por el espejo lateral y vi a la cosa saliendo de detrás del árbol. No era una persona, doctor Neptuno. Era demasiado delgada, como si fuera solo piel pegada a los huesos, y tenía unos brazos que le llegaban casi a los tobillos. Se movía raro, como si sus articulaciones no tuvieran topes, saltando entre las rocas con una agilidad que no es humana. Llegamos a la casa de la granja, y no le dijimos nada al jefe, porque ya sabes, no quieres quedar como el latino loco que ve fantasmas. Pero esa noche, la cosa se puso peor. Nuestra habitación era básica, con una ventana que daba directamente al campo. A eso de las 3 de la mañana, me despertó un ruido. Era un rascado suave en el vidrio. Tac, tac, tac. Como si alguien estuviera usando una uña muy larga. Me quedé congelado en la cama. Santi dormía en la litera de abajo y escuché que se despertaba también por el ruido. La habitación estaba a oscuras, pero la luna afuera era muy brillante. Por la rendija de la cortina, vi que algo estaba tapando la luz. Era una mano grisácea, con dedos larguísimos, apoyada contra el cristal. Y entonces empezó el susurro. «Papi, ábreme la puerta que me quedé afuera», dijo una voz desde el otro lado. Se me detuvo el corazón. Era la voz de mi hermana menor. Ella está en Medellín, a miles de kilómetros de distancia. Pero la voz era idéntica, con el mismo tono juguetón que usa ella. Santi se levantó de un salto y prendió la luz. En cuanto la luz se encendió, vimos cómo la mano se deslizaba hacia abajo y desaparecía. No escuchamos pasos corriendo, no escuchamos nada.
solo el silencio absoluto del desierto. Al día siguiente fuimos a hablar con el dueño. El viejo nos escuchó sin interrumpir mientras se tomaba un té. Cuando terminamos, suspiró y nos dijo: «Les dije que no se quedaran tarde. Esta tierra es muy vieja, chicos. Mucho más vieja que sus países y que el mío. Hay cosas aquí que saben cómo entrar en tu cabeza. Aprenden lo que amas y lo usan para que salgas a la oscuridad». Nos contó que hace años, un trabajador desapareció en esa misma zona. Nunca encontraron el cuerpo, solo sus botas ordenadas una al lado de la otra cerca del riachuelo seco. El viejo nos dijo que esas cosas no te matan enseguida. Te llaman, te confunden y te llevan monte adentro hasta que te pierdes. Y una vez que estás perdido en el Outback, eres de ellos. Santi y yo renunciamos ese mismo día. Perdimos el bono, y el jefe no nos puso problemas. Creo que él ya sabía que nos íbamos a ir. Nos fuimos a trabajar a una zona más poblada, cerca de la costa, donde hay luces y gente. Pero la cosa es esta, Doctor Neptuno. A veces, cuando estoy solo en mi apartamento aquí en Brisbane, oigo un rascado suave en la puerta. Y hace unas noches, por el intercomunicador, escuché la voz de mi mamá llamándome para cenar. Ella murió hace 5 años. Yo no sé si esa cosa me siguió, o si una vez que te escuchan, ya nunca te sueltan. Solo le digo a la gente que quiera venir a Australia: disfruten las playas, disfruten las ciudades, pero si van al Outback, tengan mucho cuidado con lo que escuchan. Porque en el desierto, el silencio no es silencio, es algo que está esperando a que respondas a su llamado. Gracias por leer mi historia, espero que te sirva para el canal. Un saludo desde Australia. Crecí en la ciudad, en Perth, y me fui al Outback, buscando aventura y un buen sueldo trabajando en las estaciones de ganado. Estuve un par de años en una propiedad cerca del desierto de Tanami. Para que te des una idea, esa estación era más grande que algunos países de Europa. No tienes vecinos, no tienes señal de radio, solo eres tú, el polvo rojo y miles de cabezas de ganado. Lo que me pasó ocurrió en mi segundo año. Estaba trabajando como border runner. Básicamente mi trabajo era recorrer la propiedad en un jeep viejo para revisar que los tanques de agua y las bombas funcionaran. Si una bomba falla en el Outback, el ganado muere en cuestión de días. Es así de simple. Ese día me había retrasado. Tuve un pinchazo en la mañana y la bomba del sector norte me dio problemas, así que se me echó la noche encima. No es buena idea conducir por el monte de noche por los canguros, pero no me quedaba otra. Estaba a unas 3 horas de la casa principal. A eso de las 7 de la tarde, llegué a un sector que llamábamos el Salto de la Roca. Es una zona con muchas formaciones de piedra caliza y arbustos de mulga muy densos. De repente, el motor del jeep empezó a toser y se apagó. Genial, pensé. Me bajé, abrí el capó y me puse a revisar los cables con una linterna de cabeza. Fue entonces cuando me di cuenta. Si alguna vez has estado en el monte australiano, sabes que nunca hay silencio total. Siempre hay grillos, el viento entre los arbustos, algún pájaro nocturno. Pero ahí, el silencio era absoluto. Era como si alguien hubiera puesto un botón de mudo al mundo. Ni siquiera el motor caliente del jeep hacía los típicos ruidos de metal enfriándose. Me quedé quieto, con la llave inglesa en la mano. Sentí ese escalofrío que te recorre la espalda, ese instinto primario que te dice que algo te está mirando. Apagué la linterna de la frente para no ser un blanco fácil y me quedé en la oscuridad total. A unos 20 metros de la carretera entre las rocas, vi algo. Al principio pensé que era un matorral, pero se movió. Era una figura, pero no era un hombre. Era demasiado alta, quizá 2,5 metros, y extremadamente delgada. Lo más raro era cómo se movía. No caminaba, se deslizaba, como si sus articulaciones funcionaran al revés.
Me quedé congelado. En el Outback hay historias sobre los Quinkin o los Yowie, pero esto no se parecía a las descripciones de los Yowie, que dicen que son como Sasquatch peludos. Esto era liso, de un color gris pálido que casi brillaba bajo la luz de las estrellas. No tenía ropa, pero tampoco parecía un animal. Entonces, la cosa hizo un ruido. No fue un rugido, ni un gruñido. Fue un silbido largo y agudo, como el aire escapando de una llanta, pero con una cadencia mecánica. Y de la nada, escuché mi propia voz. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Me saltó el corazón. Yo no había dicho nada. Esa cosa había repetido exactamente lo que yo había dicho en la estación de radio del Jeep media hora antes, cuando reporté mi posición. Tenía mi tono, mi acento, todo. Pero sonaba vacío, como una grabación vieja. El pánico me golpeó de lleno. Me metí al Jeep, cerré el pestillo, como si un vidrio fuera a detener a esa cosa, y le di a la llave como un loco. El motor gemía pero no arrancaba. Por el espejo retrovisor vi que la figura se había acercado. Estaba de pie en medio del camino, bajo la luz de la luna. Tenía los brazos tan largos que las puntas de los dedos le llegaban casi a los tobillos. Lo más aterrador no fue su aspecto. Fue que empezó a caminar hacia el Jeep, imitando el sonido de mi motor intentando arrancar. Chuk, 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 brum. Lo hacía con una precisión perfecta, burlándose de mí. En el último segundo, el Jeep arrancó. No esperé a cerrar el capó, que salió volando y golpeó el parabrisas, pero no me importó. Pisé el acelerador a fondo. Mientras me alejaba, miré por el espejo y vi a esa cosa corriendo detrás del Jeep. No corría como un humano, corría en 4 patas, pero sus rodillas se doblaban hacia afuera. Estuvo a punto de alcanzarme. Sus garras llegaron a rayar la puerta trasera del vehículo. No paré hasta llegar a la casa principal. Entré derrapando, despertando a todos. Mi jefe, un tipo rudo que llevaba 40 años en el monte, me vio la cara y no me hizo preguntas estúpidas. Solo me dio un trago de ron y me dijo, «Vete a dormir, mañana hablamos». Al día siguiente fuimos a revisar el Jeep. La puerta de metal tenía 3 surcos profundos, como si un abrelatas gigante hubiera pasado por ahí. Mi jefe miró las marcas, suspiró y me dijo, «Hay zonas de este desierto que no han cambiado en millones de años. Hay cosas que estaban aquí antes que nosotros, y no les gusta que nos quedemos después de que se pone el sol». Renuncié esa misma semana. Ahora trabajo en la costa, en la construcción. Me gusta la gente, me gustan las luces de la ciudad y, sobre todo, me gusta que cuando hay silencio es porque yo decido apagar la televisión y no porque algo allá afuera está cazando. Mira, te cuento esto porque ya no vivo ahí y la verdad me da igual si me creen o no. Yo estaba trabajando en una propiedad enorme en el territorio del norte, cerca de un lugar llamado Catherine. Si no conoces, es básicamente tierra roja, arbustos secos y un calor que te fríe el cerebro. Mi trabajo era simple, chequear las cercas. Tenía mi ute, mi camioneta, mis 2 perros, unos kelpis cruzados que no le tienen miedo ni a los cocodrilos, y mucha radio para no volverme loco. Bueno, la cosa es que hace unos meses empecé a notar cosas raras. Ya sabes, lo típico. Te faltan herramientas, o encuentras animales muertos pero no como si los hubiera matado un dingo. No estaban desgarrados, estaban como vaciados. Suena raro, lo sé. Pero lo que me voló la cabeza fue lo de mis perros. Estos perros suelen dormir afuera, en la parte de atrás de la camioneta, y son de los que le ladran a cualquier sombra. Pero una noche empezaron a llorar, no a ladrar, sino a gemir, como si supieran que algo les iba a dar una paliza y no podían hacer nada. Me bajé con la linterna, pensando que a lo mejor era un buey que se había escapado o algo así. Alumbré hacia los árboles y vi unos ojos, pero no estaban a la altura de un perro, ni de un hombre.
Estaban como a 2,5 metros del suelo. 2 puntos que brillaban, pero no como los de un gato, sino más apagados, como si tuvieran una telilla encima. Me quedé quieto. El aire se sentía pesado, como cuando va a caer una tormenta de esas gordas pero sin el viento. Y entonces, esa cosa hizo un ruido. ¿Has escuchado alguna vez a un emú? Tienen ese sonido como de tambor que sale del pecho. Bueno, esto sonaba parecido, pero mezclado con el ruido que hace una radio cuando no tiene señal. Un chirr, chirr mecánico. Lo más loco, y esto es lo que no le he contado a casi nadie, es que la cosa se empezó a estirar. Estaba agachada detrás de un matorral y se puso de pie. Tenía unos brazos larguísimos, demasiado largos. Las manos le llegaban por debajo de las rodillas. Y era de un color gris pálido, casi blanco, como si nunca le hubiera dado el sol. No me atacó, solo se quedó ahí mirándome. Yo, como un idiota, en lugar de subirme a la camioneta, le grité: «¡Fuera de aquí!». ¿Y sabes qué hizo? Repitió mi voz, pero no como un loro, sino que sonó exactamente como yo, con mi mismo acento de tipo cansado, pero con un retraso de un segundo. «Fuera de aquí». Me entró un frío que no te puedes imaginar. Metí a los perros a la cabina a empujones, me encerré y arranqué. No miré atrás. Esa noche dormí en la casa principal con una escopeta al lado, aunque sabía que eso no iba a servir de mucho. Al día siguiente, cuando volví al lugar, porque claro, tenía que trabajar, encontré huellas. No eran de animal. Parecían manos humanas, pero con dedos de 20 centímetros. Y lo que más me dio asco fue que alrededor de donde estaba parada esa cosa, había un montón de huesos viejos, pero todos ordenaditos. Como si alguien los hubiera puesto ahí por diversión o por algún tipo de juego raro. Se me olvidó decirte algo. Mi primo, que vivió en esa zona hace años, me dijo una vez que su madre, mi tía, ponía sal en el borde de las ventanas. Yo siempre pensé que era por las hormigas o por supersticiones de vieja, pero después de ver a esa cosa, empecé a pensar que a lo mejor ella sabía algo que yo no. No es que crea en la magia, pero hay algo en ese desierto que no es natural. Ah, y otra cosa. Unas 3 horas antes de escribir esto, estaba en el porche de mi nueva casa, que está más cerca del pueblo, y escuché a un pájaro. Pero no era un pájaro. Era el mismo chirr chirr de aquella noche. Estaba viniendo de los árboles que tengo al fondo. Mis perros se metieron debajo de la cama y no quieren salir. Yo no sé si es un yowie, o una de esas cosas de las que hablan los locales, o si es algo que vino de otro lado. Solo sé que no son simpáticos. No quieren tu comida, ni quieren asustarte por diversión. Siento que me están estudiando como cuando tú miras a un bicho en un frasco antes de aplastarlo. Así que, mi consejo es este. Si vas por el Outback y ves algo que parece un árbol seco pero se mueve demasiado rápido, o si escuchas tu propia voz llamándote desde la oscuridad, no respondas. No seas curioso. Súbete al coche, pisa el acelerador y no pares hasta que veas luces de una ciudad. Porque esas cosas no tienen prisa. Tienen todo el tiempo del mundo y parece que ahora les ha dado por seguirme. Esto pasó allá por el 2014, cuando yo todavía pensaba que era invencible y que el mundo me quedaba pequeño. Por aquel entonces me dedicaba a hacer traslados, ya sabes. Ayudaba a gente a mudar sus cosas de un estado a otro en camionetas viejas. Me pagaban bien y me gustaba la soledad de la carretera, o eso creía yo, hasta que me tocó cruzar la autopista Barkley en el territorio del norte. Esa noche iba ayudando a un colega, un tipo llamado Mike. Él iba como 1 hora por delante de mí porque mi Toyota, una Hilux del año de la polka, empezó a calentar de más y tuve que parar en un área de descanso a que el motor respirara un poco. Estaba yo solo con mi perro, un Blue Heeler que se llama Blue, ya sé, cero originalidad,
pero el bicho es más listo que muchos tíos que conozco. Eran como las 2 o 3 de la mañana. El cielo en el Outback es otra cosa, ¿sabes? No hay luces de ciudad, así que las estrellas parecen que se te van a caer encima. Pero esa noche el aire estaba raro. No soplaba ni una pizca de viento y el calor se te pegaba a la piel como si fuera aceite. Bueno, la cosa es que arranqué de nuevo. Iba despacio para no forzar el motor, escuchando un podcast sobre crímenes reales para no dormirme. De pronto, Blue se puso de pie en el asiento. No estaba ladrando, que es lo que suele hacer cuando ve un canguro. Estaba tieso. Miraba por la ventana de atrás y tenía ese gruñido bajito, ese que te dice que algo no va bien. Miré por el retrovisor y ahí fue cuando las vi. Al principio parecían luces de otro coche, pero estaban muy arriba. Eran 2 orbes, como 2 pelotas de tenis brillantes, de un color blanco que tiraba a azul. Flotaban a unos metros del suelo, justo al borde de la carretera. Lo que me rayó la cabeza fue cómo se movían. No era el movimiento de un vehículo. Estas cosas hacían zigzag, subían y bajaban, como si estuvieran jugando a las traídas entre ellas. Me acordé de lo que decían los viejos en el pub de Winton sobre las luces Min Min. Decían que si las ves, lo peor que puedes hacer es parar. No les des conversación, decía un viejo medio borracho. Yo me reí en su cara en ese momento. Qué estúpido fui. Aceleré un poco, y las luces aceleraron conmigo. Se pusieron justo al lado de mi ventana. Eran tan brillantes que no podía ver el tablero, pero lo más loco es que no emitían calor. Al revés, la cabina de la camioneta se puso helada de repente. Podía ver mi propio aliento en el aire, y estábamos a 30 y tantos grados afuera. Entonces, el radio empezó a fallar. Se oía una estática súper fuerte, y entre medio de los ruidos, empecé a escuchar una voz. Era la voz de mi madre. Mi madre, que vive en Sydney, y con la que no hablaba hacía meses. Hijo, para el coche, se te ha caído algo atrás. Baja a mirar, decía la voz. Se me paró el corazón. Sonaba exactamente como ella, con ese tono de preocupación que pone siempre. Pero yo sabía que eso era imposible. Mi perro empezó a llorar. Se metió debajo de mis piernas, temblando como una hoja. El pobre animal estaba aterrado. Baja del coche, no seas testarudo, insistía la voz por los altavoces, aunque el radio estaba apagado. En ese momento, la camioneta dio un tirón y el motor se apagó. Me quedé a la deriva, rodando por la inercia hasta que me detuve en el arcén, en medio de la oscuridad más absoluta. Las luces se quedaron flotando justo delante del capó, iluminando el motor. Me quedé ahí, bloqueado. No me atrevía ni a cerrar los ojos. Entonces escuché el primer golpe. ¡Pum! En la parte de atrás, en la caja de la camioneta. Fue un golpe seco, como si alguien hubiera saltado encima. Luego otro. ¡Pum! Y luego el sonido de algo arrastrándose por el techo, justo encima de mi cabeza. Podía oír unas uñas, o lo que fuera que tuviera esa cosa, raspando el metal. Era un sonido lento, deliberado. Y entonces, la voz de mi madre volvió a sonar, pero esta vez no venía del radio. Venía de justo detrás de mi oreja, del otro lado del cristal. Ábreme, que me he dejado las llaves dentro. Te juro que casi me da un infarto. No miré. Sabía que si miraba a la ventana y veía lo que fuera que estaba imitando a mi madre, me iba a volver loco ahí mismo. Agarré la llave y empecé a darle al contacto como un poseso. «Arranca, por favor, arranca», susurraba yo. La camioneta se sacudía. Algo la estaba empujando desde afuera, balanceándola como si fuera un juguete. Blue estaba aullando ya del puro pánico. En el último momento, cuando sentí que la camioneta se iba a volcar, el motor dio un rugido y arrancó. Metí primera y salí de ahí quemando rueda. No miré atrás ni una sola vez. Las luces me siguieron unos 10 minutos más, volando a los lados, pero poco a poco se fueron quedando atrás, como si se hubieran aburrido de mí.
Cuando llegué a la siguiente gasolinera, estaba amaneciendo. Mike estaba allí, tomándose un café. Me vio entrar y dejó la taza en la mesa. «Pareces un fantasma, tío. ¿Qué te ha pasado?», me dijo. Yo no le dije nada. Solo lo llevé afuera y le enseñé la camioneta. En el techo, justo donde yo había oído los golpes, había 3 hendiduras profundas en el metal, como si alguien hubiera clavado una prensa. Y en el polvo de las puertas había marcas de manos. Pero no eran manos normales. Eran manos larguísimas, con dedos que tenían como 2 articulaciones de más. Lo que más miedo me dio no fue el ataque en sí. Fue que, cuando llegué a casa y revisé mi móvil, tenía un mensaje de voz de mi madre de esa misma noche. Lo escuché temblando. En el mensaje, ella solo decía: «¿Estás bien? He tenido un sueño horrible contigo en la carretera. No he vuelto a manejar de noche por el Outback. Ahora, si se pone el sol y no he llegado a mi destino, me quedo en el pueblo más cercano o duermo en un hotel. Mucha gente dice que las Min Lights son solo gases o reflejos de otros coches. Yo solo les digo que ojalá tengan razón y nunca tengan que escuchar a su madre llamándolos desde la oscuridad del desierto. Porque esas cosas no son de este mundo, y por alguna razón les gusta jugar con lo que más nos duele». Mira, doctor Neptuno, yo siempre he sido un tipo de ciudad. Me gusta el ruido, las luces y tener gente cerca. Pero hace unos años, cuando me mudé a Australia desde Argentina, me dio por la fotografía de naturaleza. Me compré una cámara decente, unas botas, y empecé a meterme en los parques nacionales. Al principio iba a los sitios turísticos, pero ya sabes cómo es esto. Siempre quieres la foto que nadie más tiene. Me hablaron de una zona en las Blue Mountains, lejos de las 3 hermanas y de todos esos miradores llenos de gente con palos de selfie. Era un valle profundo, cerca de un área llamada Canangra Void. Me dijeron que ahí los árboles eran tan viejos que parecían sacados de otra época. Así que un sábado por la mañana, cargué mi mochila, revisé que tuviera agua, el GPS cargado y me puse en marcha. El plan era simple: una caminata de 4 horas, llegar a un mirador natural que no estaba en los mapas oficiales, tomar las fotos del atardecer, acampar y volver al día siguiente. Al principio, todo era perfecto. El aire olía a eucalipto y el cielo estaba despejado. Pero después de unas 3 horas, el camino se empezó a poner difícil. El helecho arborescente se volvió tan denso que casi no veía dónde pisaba. Y ahí fue cuando vi el primer detalle raro. Encontré una bota, una sola bota de senderismo, de cuero marrón, vieja pero no podrida. Estaba puesta justo en medio de una piedra, apuntando hacia el norte. Me pareció curioso. Quizás a alguien se le cayó de la mochila, pensé. Pero 1 kilómetro más adelante, encontré otra. Igual, puesta sobre una roca, apuntando en la misma dirección. Eso ya me dio un poco de mala espina. No es normal que alguien pierda 2 botas y siga caminando, ¿verdad? Pero bueno, seguí. Estaba cerca de mi destino. A eso de las 5 de la tarde, llegué al borde del desfiladero. La vista era increíble, pero la neblina empezó a subir desde el fondo del valle. No era una neblina normal. Era espesa, gris, y se movía rápido, como si tuviera prisa por taparlo todo. Decidí montar mi tienda rápido antes de perder la visibilidad. Mientras clavaba las piquetas, me di cuenta de algo que me hizo soltar el martillo. El bosque se había quedado mudo. Si has estado en Australia, sabes que siempre hay ruido. Los pájaros currawong gritan, las cacatúas hacen un escándalo horrible y siempre hay algún insecto zumbando. Pero ahí, de repente, el silencio era tan pesado que me pitaban los oídos. Ni una hoja se movía, ni un pájaro, nada. Me quedé sentado frente a mi tienda, esperando a que el agua hirviera para hacerme un café.
Y entonces lo escuché. Fue un silbido. Muy suave, muy largo. Venía de entre los árboles, a unos 20 metros de mi campamento. No era un pájaro. Sonaba como cuando alguien intenta llamar tu atención sin querer hacer mucho ruido. Fufi. ¿Hay alguien ahí?, pregunté. Mi voz sonó pequeña, como si el bosque se tragara el sonido. Nadie respondió. Pero unos segundos después, escuché un golpe. Clac, como si alguien hubiera roto una rama seca a propósito. Luego otro. Clac. Cada vez más cerca. Me metí en la tienda. No me dio vergüenza. El instinto me dijo que me encerrara. Me quedé ahí, a oscuras, con la linterna en la mano pero sin encenderla. Estaba escuchando con cada poro de mi piel. A través de la tela de la tienda, escuché unos pasos. Eran pasos lentos, pesados. Crush, crush, sobre las hojas secas. Lo que fuera que estaba afuera se detuvo justo al lado de mi cabeza, del otro lado de la lona de la tienda. Podía sentir el calor de algo grande parado ahí mismo. Y entonces, escuché una respiración. Pero no era una respiración animal, era una respiración rítmica, pausada, como la de alguien que está tratando de no reírse. «Está dormido», susurró una voz. Se me heló la sangre. Era mi propia voz. Pero no era yo hablando. Era como si alguien hubiera grabado mi voz y la estuviera reproduciendo a un volumen bajísimo, casi un susurro. «Está dormido», repitió la voz otra vez. Me quedé paralizado. No me atrevía a mover un dedo. Tenía el cuchillo de camping en la mano, pero sentía que si hacía el más mínimo ruido, la tela de la tienda se iba a rasgar y lo que estuviera ahí afuera entraría. Pasaron lo que me parecieron horas. El silencio volvió a reinar, pero yo no pegué el ojo. A eso de las 3 de la mañana, sentí un tirón suave en la tienda. Luego otro. Como si alguien estuviera desatando los vientos de la carpa, uno por uno, con mucha paciencia. Sentí que la estructura de la tienda empezaba a ceder. Una de las esquinas se aflojó y el techo se me vino un poco encima. Cerré los ojos con fuerza, esperando lo peor. Pero el ataque nunca llegó. Solo escuché el sonido de algo alejándose, arrastrando algo pesado por el suelo del bosque. Cuando empezó a clarear, salí de la tienda con el corazón en la boca. Lo que vi me dejó sin habla. Mis botas, las que yo me había quitado para dormir y que había dejado dentro de la tienda, ya no estaban. Salí descalzo y las vi. Estaban puestas a unos 10 metros de distancia, sobre una roca plana, apuntando hacia el fondo del desfiladero. Exactamente igual a como había encontrado las otras botas el día anterior. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue cuando miré mi cámara. La había dejado en el trípode afuera para intentar capturar el amanecer de forma automática. La cámara estaba encendida. Revisé las fotos de la noche. Había más de 50 fotos. En todas salía yo, durmiendo dentro de la tienda a través de la pequeña abertura de la cremallera que yo juraría haber dejado cerrada. En la última foto, se veía una mano apoyada en la entrada de mi tienda. Una mano larga, pálida, con uñas negras y curvas, y al fondo de la imagen, entre los árboles, se veía un rostro. No tenía ojos, solo 2 manchas oscuras, y estaba sonriendo directamente a la cámara. Ahí fue cuando me di cuenta de que no estaba solo, y que el camino de vuelta ya no iba a ser el mismo. Porque cuando miré hacia donde debía estar el sendero por el que vine, el bosque se había cerrado por completo. Ya no había rastro del camino. Solo árboles, neblina, y esa sensación de que algo estaba esperando a que empezara a caminar en la dirección que marcaban mis botas. Mira, no te puedes imaginar lo que es estar en medio de las Blue Mountains, descalzo, con la adrenalina a tope y dándote cuenta de que el camino por el que viniste simplemente ya no está. No es que me hubiera despistado, es que el bosque parecía haber crecido o cambiado durante la noche. Donde antes había un sendero claro,
Ahora solo había un muro de helechos y maleza cerrada. Me puse las botas que habían dejado sobre la roca. Estaban frías y por dentro se sentían húmedas. Me las puse por pura necesidad. Agarré mi mochila y la cámara, que no quería ni mirar, y empecé a caminar. Caminé por lo que me parecieron horas. El GPS no servía. La flecha giraba en círculos. Intenté calmarme. Saqué el móvil para ver si tenía algo de señal y vi que tenía una grabación de voz nueva de esa madrugada. Le di a reproducir y se me heló la sangre. Al principio solo se oía el viento y luego una voz. Era la voz de mi papá, que vive en Argentina. Pero mi viejo murió hace 3 años. Che, salí un momento, que te quiero mostrar algo, decía la grabación. Empecé a correr. Me daba igual hacia dónde. Crucé arroyos y me caí varias veces. De repente, llegué a un claro donde había una cabaña vieja de mineros, totalmente en ruinas. Pero lo que me detuvo fue lo que había alrededor. Cientos de botas puestas en círculos perfectos, de todos los tamaños y épocas, todas apuntando hacia el centro de la cabaña. No vi a nadie, pero sentía que el aire vibraba. Escuché un silbido largo que venía de todas partes a la vez. No esperé a ver qué era. El instinto me dijo que corriera hacia donde el sol pegaba más fuerte, pensando que el oeste me sacaría a la carretera. Estuve corriendo hasta que ya no sentía las piernas, ignorando las voces que me llamaban desde los árboles. Voces de amigos, de mi ex, incluso mi propia voz preguntando si estaba perdido. Finalmente, escuché un camión a lo lejos. Salí a la carretera principal hecho un desastre, lleno de sangre por los arañazos de las ramas y sin la mochila, que la tiré en algún punto para correr más rápido. Unos turistas me recogieron y me llevaron al pueblo más cercano. Lo raro viene ahora, y es por lo que te escribo. Cuando llegué a mi casa en Sydney y logré calmarme, revisé las fotos de la cámara que llevaba colgada. Hay una foto, la última que se tomó antes de que yo saliera corriendo del campamento, donde se ve el bosque borroso por el movimiento. Pero si haces zoom en una esquina, entre las sombras de los eucaliptos, se ve una figura. No es un monstruo con garras, Doctor Neptuno. Es un tipo. Un tipo que lleva exactamente la misma ropa que yo llevaba ese día, la misma gorra y la misma cámara, pero no tiene cara. Es como si el espacio donde debería estar el rostro fuera un borrón de estática. He buscado en foros de senderismo en Australia y he encontrado un par de historias parecidas en la zona de las Blue Mountains. Gente que encuentra calzado ordenado en el monte o que escucha voces de familiares fallecidos. Algunos lo llaman The Mimic, el imitador. Otros dicen que es algo mucho más viejo que los mismos árboles. Ya no salgo a hacer fotos solo. De hecho, vendí todo el equipo de camping. Pero la razón por la que te mando este relato es para ver si alguien en tu comunidad ha pasado por algo parecido en Australia o en cualquier otro bosque. Necesito saber si esa cosa se queda en el bosque, o si, una vez que te imita, se queda con una parte de ti. A veces, cuando hablo por teléfono con mi familia, siento un pequeño retraso en la línea, como si alguien más estuviera escuchando y repitiendo mis palabras en silencio un segundo después. Si alguien sabe qué es esto, o cómo hacer para que dejen de aparecer botas viejas en la puerta de mi casa, por favor, que lo diga en los comentarios. No sé si me estoy volviendo loco o si algo del valle se vino conmigo de vuelta a la ciudad. Gracias por el espacio, Neptuno. Espero que esto le sirva de advertencia a alguien. Esta es una historia que no le cuento a mucha gente, sobre todo porque cuando trabajas para el servicio de parques, se supone que tienes que ser el tipo serio, el que tiene todas las respuestas. Yo soy de México, pero estudié gestión ambiental y terminé con una estancia de trabajo en la zona de Kimberley, en el noroeste de Australia. Es una tierra preciosa, pero es un lugar que te hace sentir pequeño, como si no debieras estar ahí.
Mi trabajo era básicamente de apoyo a los guardabosques locales. Hacíamos de todo, desde controlar incendios hasta revisar que los turistas no se metieran donde no debían. Un día, nos llegó un reporte de unos senderistas que decían haber visto algo raro cerca de una zona de cuevas que están protegidas, no porque sean peligrosas por desprendimientos, sino porque son sitios sagrados para los aborígenes, y no quieren que nadie entre. Mi jefe, un australiano que parecía hecho de cuero viejo llamado Gas, me dijo: «Juan, agarra la camioneta, vete hasta el sector de Tunnel Creek, pero más al norte, y revisa si hay señales de que alguien ha estado acampando dentro de las cuevas». Manejé unas 4 horas por caminos que eran puro polvo rojo. Llegué al lugar, y el calor era de esos que te nublan la vista. El silencio en esa parte del mundo no es normal. Es como si la naturaleza estuviera aguantando la respiración. Encontré la entrada de la cueva, una grieta oscura en medio de una pared de piedra caliza que parecía un colmillo gigante. Bueno, me puse el equipo, agarré una linterna potente y entré. Al principio, lo típico, olor a guano de murciélago, humedad y el sonido de mis propias botas sobre la piedra. Pero a medida que avanzaba, el aire empezó a cambiar. Ya no olía a humedad, olía a algo viejo, como carne seca o cuero podrido. Llegué a una cámara bastante grande. Alumbré con la linterna y vi algo que me hizo detenerme en seco. En medio de la cueva había ropa. No eran harapos viejos, era una mochila técnica, una de esas caras, y un par de botas de senderismo puestas una al lado de la otra, como si alguien se las hubiera quitado antes de irse a dormir. Pero no había nadie. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí?, grité. Mi voz rebotó en las paredes. ¿Hola? 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 El eco tardó más de lo normal en apagarse, y justo cuando se hizo el silencio, escuché un ruido desde el fondo de la cueva. Era un chapoteo, como si algo estuviera caminando sobre el agua estancada. Pensé que a lo mejor era un turista que se había caído y estaba herido. Así que me metí más profundo, hacia donde el techo de la cueva se bajaba tanto que casi tenía que caminar encogido. Alumbré hacia el fondo y vi algo blanco. Parecía una persona, pero estaba de espaldas, agachada junto a un charco. «Señor, ¿se encuentra bien?» «Soy del servicio de parques», le dije, intentando que mi voz sonara tranquila aunque por dentro estaba temblando. La figura no se movió, pero entonces empezó a hacer un ruido. Era un silbido, pero sonaba como cuando intentas hablar mientras te falta el aire. Y de repente, esa cosa empezó a desplegarse. No se levantó como un humano, se estiró. Sus brazos eran ridículamente largos, y cuando se puso de pie, su cabeza casi tocaba el techo, que estaba como a 3 metros de altura. Esa cosa no tenía ropa. Era de un color pálido, casi translúcido, como esos peces que viven en el fondo del mar y nunca ven la luz. Y lo peor fue cuando se giró. No tenía cara. Bueno, no tenía rasgos normales. Tenía 2 huecos oscuros donde deberían estar los ojos y una boca, que parecía un tajo mal cocido. Lo más aterrador fue lo que pasó después. Esa cosa abrió la boca y escuché la voz de mi jefe, Gas, clarísima, como si estuviera a mi lado. «Juan, ¿ya revisaste las cuevas? Regresa a la camioneta, se acerca una tormenta». Era la voz de Gas, con su acento australiano cerrado, con el mismo tono de mando. Pero esa cosa la estaba usando mientras me miraba fijamente con esos huecos oscuros. El pánico me golpeó como una ola de frío. Di un paso atrás y tropecé con una piedra. En cuanto hice ruido, la cosa se lanzó hacia adelante. No corría, se deslizaba por las paredes de la cueva como una araña gigante, con una velocidad que no tenía sentido. Solté la linterna del susto y se quedó en el suelo, iluminando hacia el techo. En la penumbra, vi que esa cosa se detenía justo donde estaba mi linterna. Empezó a imitar el sonido de mi propia respiración agitada. Era como un eco perfecto de mi miedo.
No sé de dónde saqué fuerzas, pero me levanté y corrí hacia la salida. Podía oír a esa cosa detrás de mí, pero no hacía ruido de pasos. Hacía el ruido de mis propias botas. Estaba imitando el sonido de mi huida para confundirme. Escuchaba mis pasos por la derecha, luego por la izquierda, luego justo detrás de mis orejas. Salí a la luz del día y el sol me quemó los ojos, pero no paré. Llegué a la camioneta, me encerré y arranqué. Mientras daba la vuelta para salir de ahí, miré por la ventana. En la entrada de la cueva, en la oscuridad, vi esa cosa parada. Ya no estaba imitando a Gas. Ahora estaba imitando mi cara. No era una copia perfecta. Era como una máscara de cera mal derretida con mis rasgos. Me estaba saludando con la mano, moviéndola lentamente de lado a lado. Manejé de vuelta a la estación como un loco. Cuando llegué, Gas me vio entrar sudando y pálido. Me preguntó qué había pasado. Le dije que no había encontrado a nadie, solo equipo abandonado, y que me sentía mal por el calor. No le dije lo de la voz. No quería que pensara que me había dado una insolación y me había vuelto loco. Unas semanas después, me enteré de que el equipo que encontré pertenecía a un chico alemán que había desaparecido hace meses. Nunca lo encontraron. Lo que más me perturba es que, cuando revisaron su mochila, encontraron una grabadora de esas que usan los estudiantes para notas de voz. Gas me dejó escucharla porque yo era el que había estado en el lugar. En la grabación, se escuchaba al chico hablando sobre lo bonita que era la cueva, describiendo las formaciones y el eco. Pero al final, justo antes de que se cortara, se escuchaba una voz de mujer llamándolo por su nombre en alemán. El chico decía, «Mamá, ¿qué haces aquí?» Y luego solo se oía un ruido de algo pesado arrastrándose y un grito que se cortaba en seco. Esa grabación me dejó jodido por un tiempo, no te voy a mentir. Pero la vida sigue. No renuncié al servicio de parques, ni me mudé a otra ciudad huyendo de una maldición. Sigo trabajando en la zona de Kimberly, pero ahora soy mucho más cuidadoso. Ya no entro solo a las cuevas, y siempre llevo protección, aunque en el fondo sé que contra lo que sea que haya ahí abajo, una linterna extra o un radio no sirven de mucho. Lo que sí cambió es que ahora, cada vez que escucho un reporte de un turista desaparecido, se me revuelve el estómago. Porque oficialmente siempre dicen lo mismo. Se desorientó, le faltó agua, o se cayó en una grieta. Pero yo estuve ahí. Yo vi a esa cosa imitando mi cara y usando la voz de mi jefe con una precisión que no es natural. Te mando esta historia porque sé que en tu canal hay mucha gente que sabe de estas cosas. No estoy diciendo que sea un fantasma o un alienígena. No sé qué sea. Solo sé que es algo que lleva miles de años ahí metido, perfeccionando el arte de engañarnos para que entremos en su territorio. A veces me pregunto cuántas de las personas que desaparecen cada año en el Outback realmente se perdieron. ¿Cuántos de ellos simplemente escucharon la voz de su madre, de su esposa, o de un amigo llamándolos desde una cueva o detrás de un matorral y cometieron el error de responder? Si alguien que escuche esto ha trabajado en parques nacionales en Australia o en zonas desérticas y ha escuchado voces de gente que no debería estar ahí, por favor, pongan algo en los comentarios. Me gustaría saber si lo que vi en esa cueva tiene un nombre, o si es algo que el gobierno local prefiere que no sepamos para no espantar al turismo. Solo tengan cuidado si van por allá. Si escuchan a alguien conocido llamándolos desde un lugar donde no hay nadie, sigan caminando. No se detengan a preguntar.